Hola, vamos a continuar con el tema de lectura de estudio. Como docente del nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 1, en esta ocasión voy a utilizar el material que he preparado para ustedes sobre el tema de lectura de estudio. Y nos vamos a enfocar en la lectura interpretativa. Estos videos tienen la intencionalidad de que tú puedas realizar los ejercicios que te propongo sobre lectura interpretativa. Recordemos que el propósito de este módulo es que tú puedas utilizar la lectura como una estrategia para promover el aprendizaje autónomo y así manifestarlo en tu vida académica, escolar y cotidiana. Las etapas de la lectura de estudio son 3. El primer video, el video anterior, hablamos sobre la lectura analítica o estructural. En este video vamos a hablar sobre la lectura interpretativa y en un tercer video sobre la lectura crítica o evaluativa. Bien, enfoquemos nuestra atención en el punto intermedio, en la lectura interpretativa. La lectura interpretativa consiste en entender, desentrañar, seleccionar y reflexionar el sentido del texto, con el propósito de identificar formas de pensamiento propias y ajenas. Detallemos más acerca de esta definición. Esto es, la lectura interpretativa es un proceso cognitivo de mayor complejidad, que no solamente requiere de la comprensión literal de un texto, sino además la internalización o interiorización de la información adquirida a través de la lectura. La lectura interpretativa siempre va a incluir estrategias de elaboración e integración. ¿Sí? Vamos a tener que evidenciar este proceso cognitivo y lo vamos a hacer mediante estas estrategias de elaboración e integración. ¿Cuáles son estas estrategias? Pues como producto debemos obtener analogías y también la capacidad de la paráfrasis. Veamos cómo lo realizaremos. Bien, la lectura interpretativa va a desarrollar algunos aspectos dentro de sus propias características, ¿sí? Lo vamos a observar, ¿sí? De esta lectura interpretativa, ¿sí? Vamos a observar cuáles son esas características. Bien, primero hay que entender lo que estamos leyendo, la comprensión literal, el encontrar los significados, para que a partir de haber encontrado los significados, nosotros podamos hurgar, esto es, desentrañar, llevar a cabo una lectura en donde nosotros podamos encontrar las relaciones semánticas que no están explícitas en el texto. Esto es, nos va a permitir inferir, buscar los significados ocultos del texto, para entonces poder explicar el sentido de lo que estamos leyendo. Dentro de otra de las características de la lectura interpretativa está el seleccionar. Esto es, en este proceso nosotros tenemos que distinguir personajes, personas, datos, fechas, oraciones principales, ideas importantes,
rasgos particulares del texto, señalar las variantes lexicológicas que emplea, se emplea el autor dentro de este texto. También necesitamos reflexionar. Muy importante para interpretar un texto es pensar, meditar, identificar las ideologías expuestas, para entonces nosotros poder emitir juicios valorativos sobre la veracidad y fiabilidad de lo que estamos leyendo. Desde luego, siempre a través de la lectura tendríamos nosotros que reorganizar o reconfigurar el contenido en otro tipo de textos. Estos textos pueden ser continuos o también pueden ser discontinuos. Por ejemplo, si estamos leyendo un texto continuo, lo más idóneo sería elaborar un texto discontinuo. Y si por el contrario nosotros lo que estamos analizando es un texto discontinuo, pues tendríamos que explicar ese texto discontinuo a través de la continuidad de la escritura. Recordemos que los textos continuos son aquellos como el resumen, la síntesis, la paráfrasis, el comentario. Y los textos discontinuos son los cuadros sinópticos, mapas mentales, diagramas, esquemas, mapas conceptuales, redes semánticas, tablas, cuadros de columnas. Interpretativa, además de todas estas características, nosotros tendríamos que aplicar ciertas estrategias y están correlacionadas con las características de la lectura. Las estrategias son la comprensión literal, ya dijimos hace un rato, es identificar los significados, las variantes semánticas de las palabras empleadas, como sinónimos, antónimos, homónimos, homógrafos, palabras técnicas, neologismos, etc. Pero también nosotros nos podemos auxiliar de identificar algunos rasgos como personajes o datos, fechas, oraciones principales, a través del subrayado. La aplicación de estas estrategias requieren siempre la reorganización, ya dijimos hace rato, pues la elaboración de cuadros, mapas, secuencias topográficas, cronográficas de esta información. Pero ahora, lo más importante, recordemos, y aquí hay que enfatizar, el hecho de internalización o interiorización. Cuando nosotros nos apropiamos de los significados del texto y de pronto ya no podemos diferenciar entre el texto o los conocimientos y los conocimientos nuevos. ¿Por qué? Porque ya esos conocimientos nuevos van a ser los conocimientos previos de otras lecturas. Ahí es cuando nosotros ya estamos internalizando o interiorizando lo que leemos. Bien, entonces, saber en qué punto pasamos de la lectura analítica o estructural hacia la lectura interpretativa. Y lo vamos a realizar en el momento en que, como lectores, indicamos las formas de pensamiento propio, que yo da, el conocimiento previo, más lo que acabo de aprender, lo que sé, lo que aprendí, y también puedo identificar lo que necesito o la información que necesito agregar a estos nuevos conocimientos. Para que entonces yo pueda dar lo dicho en este texto, pero con las palabras, ¿sí? Por esa razón estamos hablando de ser autónomos. Es una estrategia que nos da autonomía, porque interiorizamos, internalizamos ese conocimiento, lo hacemos nuestro y de esta manera ya lo podemos explicar, pero con nuestras propias palabras. Bien,
Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta relacionada con este tema, pues puedes escribirme al correo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. También me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, y en la página web de Jimdo, escuchar, leer, escribir. Pasemos entonces al ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué ejercicio vamos a realizar o vas a realizar para poder ejecutar una lectura interpretativa? Bien, he utilizado para guiarme y poder elaborar este cuestionario, esta papeleta, esta ficha de reporte de lectura en el libro de didáctica de la lectura eficiente. Te pido por favor que anotes el nombre de tu plantel, tu nombre, el grupo al que perteneces y la fecha que, bueno, en esta ocasión ya te la estoy colocando. Estamos hablando de un texto específico en el que me gustaría que por favor hicieras este reporte. Es el texto La playa de Cristina Peri Rossi, que encuentras en el libro 17 narradoras latinoamericanas que adquiriste al inicio de este semestre. Los procesos de interpretación son el entender, desentrañar, seleccionar y reflexionar. Para poder encontrar los significados, interiorizar e internalizar lo leído, y para que puedas explicar el sentido del texto. Bien, si observas, primero vas a encontrar en color azul la habilidad cognitiva que tendrás que llevar a cabo y después viene la definición o la descripción de en qué consiste esa habilidad cognitiva. Y más tarde vienen una serie de preguntas relacionadas con este cuento. Por ejemplo, para que tú evidencies que has entendido la lectura, te pido que escribas 3 palabras que permitan comprender la totalidad del cuento. También, después de esas 3 palabras, por cada una de estas 3 palabras, escribe 2 sinónimos, ¿sí? Como siempre, pues, verificar que realmente has comprendido la estructura del cuento, te pido que identifiques el conflicto planteado en la introducción, enuncies en una sola frase la idea desarrollada en el texto y por último me digas cuál es la solución que presenta la autora, cuál es su propuesta final. Con la finalidad de que tú puedas hurgar o desentrañar, te voy a pedir por favor que me escribas quién es el escritor y después que hagas una asociación. Esto es, escribes 3 datos biográficos del autor, pero esos 3 datos del autor no son cualquier dato, son aquellos datos que me permitan aclarar el contenido de este texto. Esto es, qué características de la vida de esta autora me permiten identificar algunos contenidos o aclarar algunos contenidos de este cuento. Tú puedes desarrollar y demostrar que sabes seleccionar. Te pido que entonces selecciones la idea central del texto y también 3 frases cortas que hablan acerca de los aspectos más sobresalientes o los aspectos sobresalientes del cuento. Con la finalidad de que tú puedas reflexionar, identificar las ideologías expuestas en el texto, te solicito que marques con una X el tipo de tema o área de conocimiento que corresponde al ya sea ético, histórico, periodístico, político o jurídico. Ahora, si no ninguna de estas ramas de conocimiento el cuento, entonces me digas cuál sí corresponde, ¿sí? ¿A qué área del conocimiento pertenece este documento? Te pido por favor que entres esta ficha que tú puedes
descargar en la carpeta que compartimos en Google Drive y que cuando lo contestes lo guardes como PDF con el nombre de lectura de estudio _interactiva en tu carpeta o subcarpeta de Google. Te sugiero que lo entregues lo más pronto posible y recordando que lo vas a entregar pues antes de que finalice el semestre. Bueno, por este momento es todo.